Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Durante esta semana, el título general de la lección fue Anden como sabios. Esta es la recomendación, anden como sabios. Y el versículo de memoria lo encontramos en el capítulo 5, desde el versículo 15 al 17 del libro de Efesios, y dice de la siguiente manera: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo. Y la mejor manera de aprovecharlo es, vamos a orar. Oremos. Padre amante, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros maestros de escuela sabática de distintos lugares del mundo, para poder estudiar de tu santa palabra y ser instruidos a través de ella y por medio de tu Santo Espíritu. Permítenos ser instrumentos en tus manos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Venimos hablando de sabiduría. Se cuenta una leyenda que en un lugar cualquiera del mundo vivía un hombre sabio. Ese hombre era famoso en toda la comarca porque a él acudían los gobernantes para pedir consejo, los hombres de negocio para preguntarle si debían incurrir en este u otro negocio, aquellos jóvenes que pensaban casarse, en fin, todos aquellos que tenían curiosidades, que tenían dudas, inquietudes, dice esta leyenda que acudían a la montaña, y allá se encontraba este hombre anacoreta, este hombre ermitaño. Un día, un joven de esos que creen que se saben todas las cosas, le dijo a un grupo de sus amigos: yo a este viejito lo voy a desenmascarar. Ese viejo no es sabio, que va. Se van a dar cuenta que lo que yo le voy a hacer, y con lo que yo le voy a hacer, con eso va a desaparecer su fama de sabio en esta comarca. Los amigos le dijeron: ¿y en qué consiste lo que tú vas a hacer? Él les dijo: espérense, cuando estemos allá cerca de la montaña donde él vive, yo les voy a manifestar qué es lo que voy a hacer. Subieron a la montaña, y un poco antes de llegar a la cueva donde, dice la leyenda, vivía este hombre, el joven inteligente le dijo a sus compañeros: miren, lo que le voy a decir a este anciano es lo siguiente. ¿Ustedes ven este pichón? Bueno, me lo traje precisamente con esta intención. Le voy a preguntar, poniendo las manos detrás: Señor, ¿lo que tengo entre mis manos está vivo o está muerto? Si él me dice que está vivo, aprieto el pichón y se lo muestro muerto. Pero si él me dice que está muerto, pues abro mis manos y le muestro el pichoncito vivo. Este hombre no tiene escapatoria, y con una sonrisa de triunfo se dirigió a la cueva donde vivía este hombre sabio. Lo llamó, y el hombre salió y le preguntó: ¿qué quieres? Le dijo: Señor, tengo una gran inquietud. De usted me han dicho que resuelve toda duda e inquietud. Por favor, dígame lo que tengo detrás de mis espaldas, entre mis manos. ¿Está vivo o está muerto? El sabio miró en los ojos, en la niña de los ojos de este joven, una picardía. Y después de meditar un rato, le dio la siguiente respuesta: eso depende de ti. Y desbarató, desarmó completamente al joven, porque efectivamente el sabio había dado evidencias de lo que se conoce como la sabiduría. Y hablando de esto, lanzo inmediatamente la pregunta que va a detonar la discusión académica de esta semana. ¿Cuál es la diferencia entre ser sabio y ser inteligente? Respondan, déjennos sus comentarios. Me he dado cuenta que esta sección está teniendo interés, y entre más desarrollemos, pues por supuesto que la lección se vuelve mucho más interesante. ¿Cuál es la diferencia entre ser sabio y ser inteligente? Esa es la pregunta. Y durante toda esta semana, hermanos y amigos, vamos a estudiar precisamente el tema de la sabiduría que Pablo espera que nosotros apliquemos en nuestra vida, que nosotros debemos andar como sabios. Esa es
la temática durante esta semana. Así que bienvenidos. Y el primer tópico de esta semana lleva como título, sino acciones de gracias. Pablo va a instar a los creyentes de Éfeso para que anden en amor. Él hace un llamado muy importante. Este llamado también es para nosotros, por supuesto. Y por cierto, un paréntesis. Recuerden que esta carta originalmente fue escrita a una iglesia que existió en la realidad, ubicada en la ciudad de Éfeso. De esa iglesia, la información que tenemos es muy fraccionada, es muy escasa, muy exigua, porque no hay documentación precisa de qué ocurrió al interior de esta iglesia cristiana. Lo que nosotros tenemos es la carta que Pablo les escribe a ellos. Esa iglesia desapareció, no sabemos el fin de esta iglesia, pero la epístola se conservó y esta epístola llega a nosotros hoy. Y esa misma enseñanza, esa misma sugerencia, esa exhortación que Pablo les hace a los efesios, iglesia que ya no existe, por lo menos en esa ciudad, nos llega a nosotros. Y por supuesto, nos insta a nosotros hoy en nuestras respectivas congregaciones a que andemos en amor. Este andar en amor tiene que ver con el propio amor de Cristo. No se trata que nosotros estemos enamorados los unos de los otros. Eso no es el amor. Tampoco que vivamos arrobados en el amor. Tampoco. Se trata de amar en el sentido ágape o agape de la palabra. Un amor sublime, maduro, sereno. Ese es el amor que Cristo ha manifestado por nosotros. ¿Por qué Cristo manifestó ese amor? Porque nos amaba. Y llegó al colmo del amor. Llegó al culmen del amor dando su vida por nosotros. Ese amor Cristo lo expresó en su sacrificio expiatorio. Por ello Pablo va a afirmar 4 cosas acerca de este sacrificio. Lo primero que Pablo expresa es: debemos estar motivados por el amor de Dios Padre. El sacrificio que Cristo hizo estuvo motivado por el amor a Dios, su Padre. Pero nosotros también debemos hacer lo mismo por amor a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, este sacrificio que Cristo efectuó es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Pero es importante recalcar lo que el autor expone, y es que Cristo no fue una víctima pasiva. No fue que a él le dijeron, te toca morir y lo lamentamos. No, Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Y ese es un punto muy importante. En el concilio de las divinas potestades, de las 3 divinas personas, en ese concilio de paz que se efectuó muchos años, mucho tiempo antes de la creación del primer ser racional, la segunda persona de la deidad, que nosotros conocemos en el texto bíblico con el nombre de Jesús, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Miguel, el Todopoderoso, etc., decidió voluntariamente ofrecer su vida en el caso de que alguna de sus criaturas desertara, en el caso particular del hombre. Por eso Cristo hizo un sacrificio sustitutivo, pero fue un sacrificio que lo hizo voluntariamente. En tercer lugar, Pablo presenta que según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Este es un punto que hay que entender con mucho cuidado. No es que Dios estaba esperando un sacrificio para que lo satisfaciera a él. No. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Si el hombre pecó, quien debía pagar era el hombre. Él era quien debía morir porque fue el hombre quien pecó. Fue la naturaleza humana quien pecó. Como Dios es amor y nos creó por amor, Él no trajo a la existencia al hombre para que el hombre muriese. Pero como el pecado se atravesó en el camino, como el pecado alteró en cierto sentido los planes originales de Dios, ahora Dios toma la iniciativa y dice, yo no voy a permitir que Adán muera. Él va a morir la muerte natural, la que le corresponde como paga de su pecado. Pero yo voy a morir, voy a asumir la responsabilidad de la muerte segunda, o sea, la definitiva. Y por ello es que Cristo se encarna. Esto es clave. No fue que Dios estaba esperando un sacrificio como los dioses mitológicos esperaban según la concepción de sus adoradores, un sacrificio para mitigar la ira de este Dios.
Así no es en el caso de nuestro Dios. Pero en un sentido técnico, también, siguiendo las imágenes que se desprenden del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también fue un sacrificio ofrecido, valga la redundancia, a Dios. Sí, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo veremos posiblemente, si no en esta lección, si no se termina de ver este concepto en esta epístola que estamos estudiando a los Efesios, posiblemente la estudiemos más adelante en alguno de los tópicos que estamos presentando en el nuevo canal, un nuevo canal que abrí para dar rienda suelta a mucha información que aquí en la lección no nos es posible. Pero por lo pronto, tengamos en consideración esto que acabo de mencionarles. Dios no exigió un sacrificio para Él. Él exigía un sacrificio para la satisfacción de la ley, no de Él directamente. En cuarto lugar, Dios acepta el sacrificio, ya que es una ofrenda fragante. ¿Quién fue esa ofrenda fragante? Nuestro Señor Jesucristo. Y como Él es la ofrenda de la humanidad, cada vez que nosotros pecamos, el sacrificio de Cristo, entre comillas, se activa. Y una vez más, podemos obtener el perdón que nosotros le solicitamos a Dios previa confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un depósito abundante, suficiente para las necesidades de cualquier tipo de pecado. Querido hermano, no hay un pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay ni uno. Usted se preguntará, bueno, y pastor, ¿y entonces en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? La respuesta es relativamente sencilla. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en que tú no aceptas las instrucciones que te da el Espíritu Santo a través de la voz de tu conciencia cuando te dice que ese acto que cometiste es violatorio de alguno de los 10 mandamientos de Dios. Y tú dices, no, yo no he pecado. Y el Espíritu Santo te dice, si has pecado, pero tú dices, yo no he pecado. Y si tú en última instancia terminas diciendo, yo no he pecado, te pregunto, ¿qué pecado vas a confesar? Ninguno. Y si no has confesado ningún pecado, ¿qué perdón vas a solicitar? Ninguno. Y si tú no solicitas el perdón porque crees que no has pecado habiendo pecado, ¿te condenas? Eso es el pecado contra el Espíritu Santo en su primera acepción. La segunda acepción de la definición del pecado contra el Espíritu Santo es asignarle a Satanás las obras que hace Dios y viceversa. Asignarle a Dios las obras que hace Satanás. Y una tercera acepción es cuando nosotros de manera terca y obstinada no aceptamos la recomendación que hace el Espíritu Santo a través de sus distintos agentes aquí en la tierra. Por ello, nosotros no solamente debemos darnos golpes de pecho, nosotros debemos actuar de una manera concreta. Fíjate tú que en el mundo greco-romano se estilaba a hacer las célebres bacanales. Eran unas fiestas que se dedicaban, unas fiestas orgiásticas, unas fiestas en donde la sensualidad, el sexo desenfrenado, la comida, la bebida desenfrenada estaban a la orden del día. En esas bacanales se daban cita a muchos de los así denominados cuello blanco de la época, la alta alcurnia, la alta sociedad del tiempo. Esos banquetes eran propicios para hacer una cantidad de desastres morales y sexuales. Había embriaguez, había lenguaje obsceno, había entretenimiento atrevido y, por supuesto, muchos actos inmorales. Pero así como había una sociedad que estaba perdida cuando hacía estas bacanales, también había otra sociedad, otro segmento de la sociedad que era defensora estricta de una moralidad estricta. ¿Cómo es posible entonces que en el mundo se presenten estas dos realidades, estas dos radiografías? Por un lado hay un mundo libertino, hoy, de todo, usted lo ve. Y por el otro lado hay un mundo virtuoso, que usted también lo ve. Bueno, precisamente el apóstol Pablo espera que ninguno de nosotros como cristianos, a quienes la luz del Evangelio nos ha llegado,
nos comportemos de esa manera inmoral por ningún motivo, sino que debemos andar como sabios y sobre todo dando acciones de gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. El segundo tópico lleva como título Andar como hijos de la luz. Previo a esto, el apóstol viene enseñándonos a nosotros, a través de la carta que le escribiera a los Efesios, lo siguiente: nadie nos debe engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. No es posible que a estas alturas, con tanta luz e información que personalmente considero tiene, en primer lugar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en segundo lugar, todas las iglesias cristianas, no es posible que nosotros estemos tratando de imitar o de copiar algunas cosas que proceden del paganismo, con el único propósito de hacer atractiva la religión cristiana para un mundo pagano. Eso ocurrió en los albores de la iglesia cristiana, reflejado en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Cuando la iglesia correspondiente al período de Pérgamo trató de abrir las puertas, de ser una iglesia progresista, vanguardista, a fin de que los paganos, los idólatras de las tribus, estas bárbaras, llegaran a formar parte de la iglesia, rebajaron la norma y el resultado fue un sincretismo que trajo un problema mayúsculo a la iglesia. ¿Cuál es ese problema? Que hoy casi no se nota una diferencia entre lo que es la mitología antigua con muchos conceptos que muchas iglesias cristianas poseen en la actualidad. El apóstol por ello nos dice: nadie nos debe engañar con palabras vanas, con palabras huecas, livianas. Estas palabras vanas, a los oídos que no son espirituales, les encanta. Palabras tales como: no te preocupes, Dios es tan amoroso que no importa lo que tú hagas, te vas a salvar. Palabras tales como: Dios es tan misericordioso que su justicia no alcanzará al pecador. Palabras vanas, tales como: si tu pariente se murió, no te preocupes, su cuerpo se disolvió aquí en la tierra, pero su espíritu ascendió de manera consciente a las mansiones celestiales y en estos momentos su espíritu se encuentra al lado de Dios. Palabras vanas como: no te preocupes, a Dios no le interesa qué día tú elijas para adorar. Lo que Dios espera de ti es un corazón sincero. Palabras vanas, como estas y muchas más. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy, los cristianos de este siglo XXI, para andar como hijos de luz? Pablo nos sigue exhortando que debemos tener una actitud agradable delante de Dios. Nosotros no estamos para agradar a los seres humanos. En primer lugar, nosotros debemos agradar a nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. ¿No les parece a ustedes que los que practican otras religiones no cristianas tienen a sus dioses en alta estima? Les hacen enormes estatuas, colosales imágenes de la representación de esas deidades. Las adoran, las veneran, las respetan. ¿Cómo es posible que nosotros, que sí hemos conocido y adoramos al verdadero Dios, no tengamos el respeto debido hacia nuestro Padre Celestial? El consejo del apóstol entonces es que nuestra forma de vivir en esta tierra refleje la luz que emana del sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. El tercer tópico lleva como título: Despierta tú que duermes. Hay una enfermedad, o mejor, una afección que se denomina la apnea obstructiva. Esta apnea obstructiva consiste en que una persona sufre un episodio de sueño tan profundo que no importa lo que esté haciendo, termina dormido. Le pueden sonar un cañonazo en la oreja, una trompeta, y él sigue profundamente dormido porque hay una obstrucción. No se sabe, o por lo menos este servidor no se dio a la tarea de investigar cuál es la naturaleza de esta afección o de este síndrome del
de la apnea obstructiva. Por cierto, dormir es muy agradable. Se nos dice que debemos dormir por lo menos 8 horas al día. Saca tú la cuenta para ver cuántas horas en promedio estaría durmiendo un ser humano en una vida de 80 años, pongámosle, una persona que vive 80 años. ¿Cuántas horas en promedio durante todos esos 80 años de vida esa criatura, ese ser humano, pasaría dormido? En la Biblia encontramos, por lo menos, voy a presentarles 3 ejemplos de personas que se quedaron dormidas. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, todas las 10 vírgenes que representan a los profesos seguidores de Dios se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Otro episodio lo encontramos cuando Pedro, Santiago y Juan, quienes habían sido invitados por Jesús para que lo acompañaran en el huerto de Getsemaní, les pidió a ellos 3 que lo acompañaran a velar, a orar. ¿Qué les pasó a estos 3 discípulos de Jesús? Se quedaron dormidos. Ustedes recuerdan la historia de un muchacho llamado Eutico, que estaba escuchando al apóstol Pablo, estaba sentado en una ventana, el sueño lo venció, se cayó de la ventana y se mató. Bueno, el sueño es delicioso, pero un microsueño, cuando usted va manejando un auto, puede ser fatal. ¿A qué tipo de sueño se refiere el apóstol Pablo cuando dice, despierta tú que duermes? ¿A qué tipo de sueño se referirá? Evidentemente, no se está refiriendo al sueño fisiológico. Él se está refiriendo al sueño espiritual. Pero hagamos un alto. Piensen, miren lo siguiente, hermanos. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre dormir y morir. En otras palabras, para el apóstol Pablo, la enseñanza que Jesús trajo en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde hablando de Lázaro, dijo, vuestro amigo Lázaro duerme, haciendo referencia a la muerte. Entonces el apóstol Pablo una vez más hace uso de esta ilustración de la muerte, lo que la muerte es para el ser humano, es un sueño. Entonces dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Aquí Pablo está diciendo que la persona que está muerta es como si estuviese dormida, pero como no está hablando aquí del sueño fisiológico, él está hablando de la situación espiritual que en la época de él algunos de los creyentes efesios tenían y que, como he mencionado, dejemos a un lado qué era la problemática que tenían los hermanos efesios y concentrémonos en la realidad, en lo que nosotros en la actualidad somos. ¿Estás tú dormido? ¿Estoy yo dormido? Es muy fácil decir, es que la iglesia está dormida. Sí, la iglesia está dormida, pero ¿quién conforma la iglesia, hermano? Te pregunto yo a ti. ¿No hemos escuchado con frecuencia eso? Es que la iglesia está tibia, la tibieza en la Odisea. Nosotros tenemos falta de amor, pero ¿quiénes conformamos la iglesia? Tú y yo. Entonces no digas la iglesia. Yo te sugiero más bien di, yo estoy dormido, o muchos están dormidos, pero hay otros que están despiertos dentro de nuestra iglesia. Por eso, el mensaje, la enseñanza y el consejo que nos da el apóstol Pablo es, despiértate. Si estás dormido espiritualmente, pellízcate, levántate, sacúdete y cumple la obra que Dios te ha dado. Sé un testigo. Cuando nosotros andamos en la luz, pues se nos ve todo, ¿no? Fíjate tú, hoy estoy yo con una chaqueta que no uso normalmente. Algunos me han dicho que por qué yo no me pongo corbata para tener el repaso de la lección. Yo les he dicho, perdónenme, pero es que no me gusta la corbata. Me puse esta chaqueta no porque es la lección. Sí respeto muchísimo el sábado. Si ustedes me vieran vestido en sábado sería muy diferente. Pero cuando usted anda en la luz, se percibe cómo es usted. Pero si usted está en tinieblas, la gente no se da cuenta quién eres tú. Nosotros somos hijos de la luz y como tal debemos andar en la luz. La pregunta que dejamos la semana pasada como un detonante para la participación de ustedes fue, ¿cuál ha sido el aspecto que más te ha costado cambiar en tu vida? Me di a la tarea de leer las respuestas de ustedes. Les dije que no voy a emitir ningún concepto porque yo no puedo decir nada. Son ustedes quienes se expresaron. Pero sí pude encontrar
que la mayoría tiene problemas. La mayoría tenemos problemas con nuestro temperamento. Voy a hacer la claridad. Muchos dijeron, tengo un mal carácter. Otros dicen, me airo muy rápido. Vamos a tratar de dilucidar este asunto. No confundas tu carácter con tu temperamento y con tu personalidad. La personalidad es la forma como nosotros nos manifestamos delante de las personas. Es la manera como las personas nos perciben a nosotros. Y por eso podemos oír, mira, esta persona tiene una personalidad agradable, es chévere, es alegre. Esa es la personalidad. Otros pueden ser retraídos. Esa es la personalidad. ¿Vale? ¿Qué es el temperamento? Es la forma como nosotros reaccionamos a los estímulos que proceden del exterior. De allí que se dice que yo puedo tener un temperamento fuerte. Son personas de temperamento muy volátil, son coléricos. Otros dicen que tienen un temperamento sanguíneo. ¿Recuerdan ustedes estos supuestos 4 tipos de temperamento? El colérico, el sanguíneo, el flemático. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, hay quienes dicen que eso ya está en desuso. No me interesa si está o no está en uso o en desuso. Lo que quiero decirles a ustedes es que el temperamento es la manera como tú reaccionas a las provocaciones, a los estímulos. Si una persona es pasiva, una provocación no la hará reaccionar violentamente. Pero si es de un temperamento así como un fosforito, va a reaccionar violentamente. Posiblemente a eso algunos de ustedes se están refiriendo. El carácter, por su parte, es la suma de las emociones y de los sentimientos y de los pensamientos. El carácter es el ADN, es el DNI del verdadero cristiano. Una persona puede tener un temperamento fuerte, pero un carácter simétrico. Una persona puede tener un carácter simétrico, pero una personalidad tibia. Y así por el estilo. Lo agradable de esta discusión es que nosotros seamos conscientes de que en la vida de nosotros hay situaciones que no cambian fácilmente, pero acuérdense que el que inició en nosotros su buena obra no la dejará hasta acabarla de manera perfecta a través de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Perseveremos en la fe, queridos hermanos. Estos cambios que a veces se nos demoran en dar, mantengamos esa conducta, andemos en la luz, preservemos la fe, perseveremos en el bien andar y en su momento el Espíritu Santo hará un cambio que ni nosotros mismos nos daremos cuenta que ha ocurrido, pero los otros sí se darán cuenta. La próxima semana vamos a dar respuesta a la pregunta que ya emitimos. Espero que cada uno de ustedes participe, porque esto motiva bastante a la participación y a la discusión. El cuarto tópico se tituló ¿Cómo conseguir gangas? Y me voy a detener en esto, porque a lo mejor alguno, cuando leyó esto, dijo, bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con la lección? Bueno, fíjate que el apóstol Pablo sí sabe lo que está diciendo. Te lo voy a explicar. En estos tiempos nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades para crecer espiritualmente. Todas las que nosotros podamos, aprovechémosla. Porque en estos tiempos de paz que estamos viviendo, no en todo el mundo, hay que reconocerlo, no en todo el mundo, hay algunos lugares donde los cristianos están bien apretados por los gobiernos, por regímenes totalitarios y autoritarios. En esos países, la fe de esos cristianos está bien acrisolada. Pero nosotros que vivimos en países donde todavía se nos permite adorar a Dios en paz, debemos aprovechar estas oportunidades. Y el apóstol Pablo utiliza una expresión que es tomada completamente del mundo del mercado. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra lo que quiere decir en el idioma griego es, Pablo utiliza la expresión exagorazo, es decir, aprovecha las gangas que hay en el mercado. Compra completamente
y no dejes nada de lo que están vendiendo a buen precio. Cómpralo ahora porque llegará la noche cuando se cierre el mercado de las gangas, ya no vas a poder comprar nada. Hoy es el momento, querido hermano. Si tú tienes hoy la oportunidad de estudiar la Biblia en libertad, estúdiala. Aprovecha la posibilidad de ir creciendo cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tienes hoy la oportunidad de dar estudios bíblicos, de testificar sin que nadie te moleste en tu empresa, en tu sitio de trabajo, en la universidad, en la calle, donde estés, hágalo, porque esa es la forma gratuita como nosotros podemos aprovechar este gangazo de crecer espiritualmente. Los tiempos son difíciles. Por eso el apóstol dice, aprovechen el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque queridos, llegará un momento donde nada podremos hacer porque todo se va a ir en contra de nosotros. En otras palabras, los creyentes, cada uno de nosotros, debemos de tomar ventaja de cada oportunidad espiritual que se nos presente, porque sabemos, como ya expresé hace unos instantes, que la noche viene. Y cuando la noche llegue, es decir, cuando todo se confabule en contra de nosotros y estemos sumidos en una situación difícil, ya no va a ser fácil aprovecharse de estas oportunidades espirituales. Aprovechemos ahora, que es el momento. Consigamos gangas espirituales para nuestro crecimiento espiritual. El último tópico lleva como título Adoración llena del Espíritu. Quiero llamarles la atención a lo siguiente. La adoración se inició en el cielo, no se inició en la tierra. Trataré de llevarlos a ustedes a las siguientes escenas. Cuando la deidad, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la perspectiva bíblica, decidió traer a la existencia a seres racionales, inteligentes, libres y pensantes, los primeros seres que llegan a la existencia, según el texto bíblico, son los ángeles. Y esos ángeles son dotados con lenguaje, son dotados con sentimientos, con emociones, capaces de adorar a Dios. Por ello decimos que la adoración se inició en las cortes celestiales antes que en la tierra. Y si eso es así, porque el texto bíblico, por lo menos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y otros textos que no viene al caso mencionar y que usted los puede conocer, nos indican de que en el cielo es donde debemos poner nuestra mirada para saber cómo es que adoran a Dios los seres que no han caído. Hoy, el mundo protestante se ha dado el lujo de tratar de acercarse a Dios con una adoración que no le compete. No es posible que nosotros tengamos un concepto tan bajo de Dios y lo adoremos como si Dios se tratara de un Dios cualquiera. Él es el soberano de todo el universo. Él es el omnipotente, Él es el Pantocrator, Él es el Shaddai. Debemos hacer como hacen los ángeles que ven el rostro de Dios en el cielo, cubrir nuestros rostros con reverencia. Y el apóstol hace mucho hincapié en esto. La adoración a Dios debe estar motivada por un altísimo concepto de la santidad, de la grandiosidad y de la omnipotencia de nuestro Dios, al tiempo que lo podemos equilibrar con el concepto de la inmanencia, es decir, de la cercanía que Dios tiene en la vida de los oyentes, de cada uno de sus adoradores. Por ello el apóstol Pablo remata esto diciendo que nosotros debemos cantar o hacer canciones espirituales. Estas canciones espirituales, este vocablo espirituales deriva del vocablo griego neumáticos y se refiere a una relación estrecha con Dios. Una persona que tiene una relación estrecha con Dios, se convierte para el apóstol Pablo en un hombre espiritual, en un hombre o en una mujer neumáticos. ¿Qué debe salir de los labios de un neumáticos, de un hombre o de una mujer espiritual? Pablo dice, deben salir salmos, himnos y cánticos. Trataré de hacerles una propuesta. Usted la puede mejorar, puede ampliarla, puede suprimirla, puede anexarla. Los salmos, fácil de entender. Todo el libro de los salmos era la himnaria de la época de Jesús. Los himnos que están contenidos en los salmos se cantaban en los tiempos de David y posteriores al templo de Salomón. Se cantaron cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, pero desafortunadamente hoy nosotros no conocemos las partituras de esos salmos.
se cantaban también en los tiempos de Jesús. Se conocía mucha de la melodía con la que se entonaban esas preciosas composiciones poéticas contenidas en el libro de los Salmos. Muy probablemente el apóstol está refiriéndose que esos salmos son primero que cualquier otro concepto musical porque soportaron la prueba, porque pasaron por el crisol de un escrito está y Dios los aceptó. Acto seguido, el apóstol pone otra categoría, himnos. ¿Será posible que estos himnos sean composiciones recientes de su tiempo? Yo así lo creo. Hay muchos himnos que los cristianos primitivos cantaban que a nosotros, pues desafortunadamente, tampoco nos ha llegado sus partituras. Pero puedo estar seguro, y usted puede estar seguro, mi querido hermano, esos cristianos cantaban. Ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Qué hicieron ellos allá en la cárcel de Filipos? Cantaban. ¿Qué cantaban? No sabemos si cantaban salmos o si cantaban himnos que habían sido compuestos por alguno de los adoradores en su época. No lo sabemos. El pensamiento hebreo, el pensamiento judío es muy rico para la elaboración de las prosas, de los elementos poéticos. Tienen un alto grado de lírica, por lo tanto es fácil para ellos emitir unos conceptos hermosos. Esos himnos hoy los asocio a los que encontramos en el himnario adventista, en los himnarios de nuestros hermanos protestantes también. Himnarios que han sido cuidadosamente estudiados por un grupo selecto de personas que saben de esto. En el caso de la iglesia adventista, que es la iglesia a la que pertenezco y de la que puedo hablar con suficiencia, los himnarios contienen, o por lo menos han intentado contener, de la mejor manera posible los elementos doctrinales que nos son distintivos. Al mismo tiempo manejar un equilibrio entre el ritmo, la armonía y la melodía, para que no haya más incidencia del ritmo que de la melodía. Por cierto, en el texto bíblico, la melodía es más textual que musical. Se le da más énfasis al mensaje que a la música. Hoy también invito a mi iglesia, te invito a ti, para que pienses, ¿cómo es la forma como yo estoy adorando a Dios? ¿Lo estoy rebajando al nivel de un cuasi Dios? ¿O para mí Dios es el soberano y absoluto rey del universo? Te dejo esto para que lo medites. Y la tercera categoría que el apóstol Pablo presenta son cánticos espirituales. Yo pienso que estos cánticos espirituales pueden referirse a elementos folclóricos. Voy a colocar un ejemplo. Hace algunos años, no sé quién inventó esta letra. A mis alumnos que me oyen y les comparto esta infidencia, yo les digo, no tiene sentido, para mí no tiene sentido. Yo lo ubico dentro del folclore adventista, algo así parecido como a los cánticos espirituales. Y dice de la siguiente manera: con Cristo, junto a las flores, he encontrado que mi vida es de colores. El sol y la luna caminan conmigo. Y todo esto, yo digo, pero esto no tiene sentido. Sí suena bonito, pero ¿qué alabo? Y bueno, y me dice, voy corriendo por los valles, voy saltando en los trigales. Y yo les digo, yo nací en la costa. Y en la costa hace muchísimo calor, la costa colombiana hace muchísimo calor. Yo no conozco el trigo allá, yo que voy a estar saltando en los trigales. Posiblemente sí pueda estar saltando, pero de la pelusa que suelta el arroz, los arrozales sí los conozco. Pero a esto me refiero. Hay cánticos en los que ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Son esos cánticos interconfesionales donde no se hace mención de ninguna doctrina, donde no se hace alusión a ninguna enseñanza. Simplemente son canciones que no son tan malas como las de las músicas populares que son utilizadas para el baile, pero tampoco me dicen nada en cuanto a la adoración a Dios. Por eso el apóstol clasifica esto en salmos, himnos y en cánticos espirituales. Permite el cielo que esta reflexión, emanada del estudio de la palabra de Dios en cuanto a la lección de escuela sabática, los ponga a ustedes a meditar. Saben, queridos, cuando yo estoy preparando esto, yo pienso mucho en mí.
¿Qué estaré haciendo yo mal o qué estaré haciendo bien? Pero sí les puedo decir con absoluta seguridad, cada lección la vivo, la aplico y quiero ser mejor cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos. No dejes de compartir este mensaje con otras personas. No dejes de mirar el otro canal que abrimos con un propósito eminentemente didáctico. Allá tú puedes encontrar las clases que yo estoy dando en la Facultad de Teología. Está dividido por temas, la materia, el tema. Está gratis. Suscríbete y aprende lo que no puedas recibir en tu casa. Aprovecha esta oportunidad. Que Dios te bendiga y a cada uno de ustedes les envío un abrazo y la paz del Señor llene sus corazones. Bendiciones. Del maestro para los maestros.